¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en Tierra Buena para el Día del Señor, ya en el 16º domingo del tiempo ordinario, Miguel, ¿no? Y pues bueno, continuando ahí a abonar para poder disponer nuestros corazones para la palabra del Señor. Y qué mejor que este texto. Disponer el corazón y la mente y hacer discipulado de la palabra. Totalmente, ¿no? Porque además ese es lo propio, lo característico de la vida cristiana, ser discípulo siempre del único maestro, ¿no? Sí. Bien. Bueno, lo podemos introducir de una forma muy sencilla. Esta es una catequesis para las comunidades antiguas que recibían a los predicadores y pues que había una tendencia natural a pues abrirles la casa y tratarlos bien y darles de comer y acurrucarlos y apapacharlos, ¿no? Y entonces Lucas en su tradición propia, porque este texto que vamos a escuchar no tiene nada que ver con los evangelios sinópticos, ni siquiera en el Evangelio de Juan. Hay un texto así, es propiamente de Lucas. De su fuente propia, sí, ¿no? De su fuente propia. Mateo y Marcos no dan cuenta de esta amistad, Juan sí. Es decir, el Evangelio de Lucas aquí se acerca un poco más al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, además de estas dos mujeres, presenta al hermano Lázaro, que aquí no aparece, pero el sentido de Lucas es dar una catequesis para que la gente no reciba con bombo y platillo, sino que escucharan al predicador, el que les trae la buena nueva y la enseñanza, y entonces arma este episodio que pudo o no pudo haber sido real, pero de todos modos es un episodio que nos da mucha luz, ¿no? Sí, y da cuenta de este movimiento que veníamos señalando desde el primer video, de cómo, el segundo más bien, porque el primero fue el bautismo, de cómo sale el lugar de encuentro con Dios. Ya no es el templo, no son los espacios sagrados tradicionales. Y por supuesto que ahí la casa, el hogar, se convierte en un lugar de encuentro. De predicación y de encuentro. Muy bien. Bien, pues basados en esta idea fundamental, vamos a leer el episodio de Marta y María. De Marta y María, que es de Lucas, del capítulo 10, versos 38 al 42. Bien. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Bien. Ahí está. Comenzamos diciendo que este es un pasaje disruptivo, ¿no? ¿Por qué? Las tradiciones judías antiguas eran que el hombre, el mayor de edad, no el niño, sino el varón mayor de edad, ese era el que recibía a los huéspedes. Si bien la casa es un espacio en el que se desarrollan las relaciones igualitarias, de cara a la sociedad, el que Marta recibiera en su casa a Jesús ya es una disrupción, es una cosa que a los hebreos les hubiera causado extrañeza, ¿no?
Y pues Marta hace un gesto. Este gesto podríamos notar que Jesús con sus apóstoles o con sus discípulos va peregrinando, va como dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Es decir, Jesús optó por salirse de la calle, salirse a la calle y vivir en la calle. Cuando nosotros encontramos a una persona que vive en la calle, es precisamente la sensación que se tenía antiguamente de Jesús. Jesús era un callejero, una persona que no tenía hogar, que no tenía... No tenía su academia. No tenía su academia, ni el honor que este tipo de seguridades presentan. Claro. Y entonces era una persona prácticamente limosnero, sin decir que tenía la facha de limosnero. Era una persona considerada de muy bajo honor. Y esto no era propio de los predicadores. Por eso te decía y les decía que esta catequesis está dada en las comunidades antiguas, en las primeras comunidades, como una catequesis de apertura de la casa, para que recibieran a los predicadores itinerantes, que iban de un poblado al otro con un mensaje evangélico y que acostumbraban entrar en las casas, como dice el Señor, nos lo dijo en el envío de los 72. Cuando y esto entren a las casas, digan la paz en esta casa. En esta casa, y si no son amantes de la paz no entra, ¿no? Es decir, la predicación del Evangelio en un principio no fue en estructuras como nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras capillas, nuestras basílicas o catedrales, sino que fue una predicación callejera que se tocaba a la puerta y pasaba a la gente y se quedaba allí viviendo, en la hospitalidad. Precisamente esta hospitalidad es la que el Evangelio nos dice que Jesús les imponía a los discípulos, es que el que estuvieran atentos a la hospitalidad. En la hospitalidad de las personas, cuando nosotros vamos a predicar, tendemos a tener un estatus mayor que a los que les predicamos, ¿no? Pero la cortesía de la gente que le recibe al predicador y el agradecimiento del predicador a la cortesía a la gente es la que hace que las cosas marchen, que el Evangelio se encarne, ¿no? Es muy, muy importante para el predicador que esté atento al agradecimiento de que le abren la puerta. Y la puerta de la casa es igual a la puerta del corazón, ¿no? Claro. El predicador tiene que ser agradecido para que el Evangelio encarne. No nos envía a tener un estatus. Yo estoy aquí arriba, yo sé todo y tú no sabes nada. El que está detrás de la cámara ya no sabe nada, ¿no? Sí. No, somos iguales y agradecidos. Por eso el agradecimiento que nosotros tenemos, que nos abran sus hogares, a lo mejor lo digital no nos permite entrar en contacto, pero abre su corazón la gente, sus hogares, y nosotros estamos agradecidos. En fin, vamos a pasar directamente al Evangelio. Marta es una mujer judía, una mujer que en el Evangelio de Juan se descubre como una mujer de tradiciones. Sí. Una mujer convencida de las tradiciones judías. Y aquí encontramos
estas tradiciones representadas en esta exigencia de Marta al Señor, que le dice: ¿no te das cuenta que mi hermana me ha dejado sola en los quehaceres? No, no es que estuviera barriendo, sacudiendo, limpiando el jardín. No, cuando se recibía una visita, los hombres se sentaban a conversar y las mujeres tenían por tradición la obligación de servir a la mesa, de preparar los platillos. Cuando una persona era una visita pues sorpresa, la mujer tenía que preparar la mayor cantidad de platillos. Inclusive los árabes ahorita ponen un plato grande en la mesa, y las mujeres no pueden sentarse a la mesa, a comer con ellos, y este platón grande tiene carne, verduras, hummus, jocoque, y una mezcla de panes, de tortillas árabes, de pan árabe. Entonces, la comida es como una plática entre los hombres que conversan de política o de economía, de sociedad, de religión, y la comida propiamente es el pretexto para la conversación, para el encuentro. Y entonces, para la instrucción en este caso. Entonces, las mujeres tenían que estar en la cocina proveyendo de platos. Atentas a ver qué hacía falta. Atentas a que el hombre les decía: ¿qué más nos vas a ofrecer, no? Y entonces la mujer sacaba de su bolsa un quinto más, y va a comprar quesito, pan. Quesito, ¿no? Pan. Ay, ya se me antojó. Sí, muy bien. Pero queso, pan y vino. Sí, queso, pan y vino. No es como nosotros, que acostumbramos sentarnos a la mesa toda la familia, sino que cuando se recibía a alguien en la casa, la mujer proveía de la comida. Y era muy mal visto que una mujer se sentara a comer, o se sentara a escuchar, a conversar. Prácticamente María, en este caso la hermana, no es María de Nazaret como la madre del Señor, no es María Magdalena, es la de Betania. Es la de Betania. María se sienta a los pies de Jesús y adopta una posición de discipulado propia de los hombres. Y esa es otra cosa muy disruptiva también, sí, ¿no? Una es mujer lo más disruptivo del pasaje. María quiere aprender del maestro, y esta es la señal del maestro para todas las mujeres de las comunidades primitivas que se preocupaban por atender a los predicadores, y les dice: no. Alto. Aprovecha la predicación. Aprovecha la palabra que te llega a tu casa. Aprovecha el testimonio de los primeros cristianos. Aprovecha el testimonio de los que vieron, de los testigos oculares, de los que me oyeron. Aprovecha todo esto, y ya después te vas a poner a servir. Como les decía, Marta no es que esté arreglando las flores, es que estaba sirviendo a la mesa. Y era la costumbre. Marta representa en el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando Lázaro muere y llega a Jesús y le pregunta: ¿tú crees en la resurrección? Y Marta le responde al estilo judío: yo sí creo en la resurrección de los muertos, y Marta le está diciendo el credo judío. Y entonces Jesús le dice: no es eso. Yo soy la resurrección.
yo soy la resurrección de la vida. Sí. No es que tú creas al estilo de los judíos que creían en una reanimación, Sí. para prácticamente una reanimación y una vida biológica después de la muerte, de 1000 años y en Jerusalén, y todos contentos y todos festivos. Esa no es la resurrección que yo te estoy presentando. Entonces, en el Evangelio de Juan, vemos que Marta está del lado de la catequesis judía. Sí. Y en este pasaje también está en las tradiciones en las judías. obras Yo tengo que preparar la mesa. Y dile a mi hermana que por supuesto, que nosotros objetivamente visualizamos nada más a Jesús, a Marta y a María. Pero también estaban los discípulos. Claro. También estaban... y si estaba Lázaro, pues también Lázaro. Sí, no creo que estuviera Lázaro porque él hubiera recibido a Jesús. Él tenía la obligación de recibir a Jesús como hombre, como hombre de la casa mayor. Entonces, pues podemos suponer que la configuración del Evangelio de Lucas estaban solas, ¿no? Sí. Pero de todos modos llega Jesús con sus discípulos. Marta y María se hubieran tenido que abocar al servicio de la mesa y los discípulos platicando con Jesús. Era la configuración. Y entonces Marta reprochándole a Jesús, Jesús le dice: muchas cosas te preocupan. Esta palabra preocupar no es la propiamente una traducción muy feliz. Muchas cosas no son importantes, ¿no? Tan solo una cosa es necesaria. Te fijas en muchas cosas. ¿En cuántos platos vas a tener que servir? La preocupación... Y es como de la preocupación por toda la legislación, ¿no? Sí. De todas las obras de la ley. Sí. Y que dejan de lado la persona, la escucha, el acoger a Jesús en el corazón. Probablemente le estás poniendo una mesa muy deliciosa, pero tus obras físicas con Jesús pues no tienen importancia, porque Jesús llega a nuestra vida a predicarnos, a darnos su palabra. No le tenemos que hacer ofertas como los dioses paganos. No le tenemos que servir, no le tenemos que dar dones, no tenemos que preparar alimentos. Esto pues es una costumbre humana, pero que en Jesús se trastoca esta costumbre y nos pone de frente a la única cosa que es necesaria. La preocupación, si descomponemos la palabra, preocupación es una ocupación previa, ¿no? Si yo estoy preocupado por algo, pues me tengo que ocupar de las cosas que tengo presentes. La preocupación también me parece, en donde lo oí, pues no lo sé, pero la preocupación es una vida vivida en general, ¿no? A mí me preocupa la situación del país, a mí me preocupa la situación de la economía, me preocupa la situación de la iglesia, me preocupa de la arquidiócesis, me preocupa mucho la situación del Papa, me preocupa mucho la situación global, me preocupa mucho la situación de los cristianos en Siria, pero la ocupación es personalísima. La preocupación es general. Y los cristianos tenemos que vivir no únicamente en nuestro mundito, sino que tenemos que saber, tenemos que estar enterados, pero no preocupados. El nivel de preocupación puede ser pequeño. Si el nivel de preocupación
rebasa el 80% de nuestra conciencia, es que ya estamos descuidando lo que todo lo demás. lo que nos debería ocupar. ¿Qué hacemos con la situación mundial? Pues nada. Pues la tienes que saber, la tienes que comprender, pero tu preocupación de la situación mundial debe ser del 10% de tu vida. Todo lo demás es ocupación. Es ocupación del hoy y ahorita. Y aquí. Aquí y ahora. Ajá. Entonces, ¿qué me toca hacer ahorita? Ese es lo que yo tengo por necesidad, ¿no? Una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. No todas las preocupaciones de la vida. No. Por supuesto que la palabra nos dice que alucinando en las preocupaciones posteriores, no quiere decir que no nos preveamos, ¿no? Que no nos preocupemos, que no nos ocupemos en hacer cosas que nos sirven para el futuro. Por ejemplo, el ahorro. El ahorro es una previsión, no es una preocupación. Una previsión que hacemos hoy para el día de mañana. Y sobre todo los que tienen familia, los que tienen compromisos, que tienen que ocuparse hoy de lo que va a pasar mañana. No estar en la ensoñación de qué me va a pasar, de qué me va a suceder. El Evangelio todo es un contraste con esta preocupación. Miren los lirios del campo, que ni tejen ni hilan, y así se visten como más que el rey Salomón, ¿no? Los pájaros del cielo. No es que nosotros no podamos prever, es que no tenemos que preocuparnos, porque la preocupación es jalar el futuro al presente para no hacer lo que tengo que hacer en el presente. Sí, también ¿sí? Puede ser en muchos sentidos evasiva, ¿no? Así es. Del aquí y del ahora. Si estoy como en una especie de obsesión por aquello que va a pasar y cómo va a pasar y qué tal si sí y qué tal si esto y qué tal si aquello, de tal suerte que anula, porque ya no eres capaz de hacer nada y a lo mejor eso es lo que se va buscando internamente, ¿no? Sí, es un autosabotaje, ¿no? Sabotaje de no ocuparse de las cosas. Sí, es como prever la frustración futura, pero frustrándome ya. Para no darme cuenta que me estoy frustrando ahorita. ¿Sí? Pero en este caso la preocupación es de lo general a lo particular. De lo general, es decir, de la preocupación de cómo va a salir todo, que tengo que prever todo, que tengo que servir a Jesús para que se vaya hablando bien de la casa, en contraste con el discipulado de María. El discipulado de María es disruptivo, porque solo los señores se podían poner a platicar. María se sienta a los pies de Jesús y lo escucha. Y esto es la postura que Jesús alaba. María escogió la mejor parte. Por supuesto que María no es una contemplativa, ¿no? Sería muy, muy forzado, torpe decir que María es la contemplación pura y que Marta es la acción pura. Y entre la acción y la contemplación, Jesús apoya la contemplación. No. Esto no se deduce. Yo en mis cursos digo que pues María tuvo que ponerse a servir después, pero que el servicio de María basado en la predicación es de otra forma. Nace de la escucha, ¿no? Es una diaconía. Es una diaconía. El servicio de Marta es un servicio torpe, es un servicio tradicional, es un servicio que revela su inconformidad a la hora de que le reclama a Jesús. La inconformidad hace reclamar.
El reclamo prácticamente es el síntoma de que nosotros no estamos sirviendo. Somos tratados a nosotros mismos como servidumbre, como un servicio a regañadientes. Sí. Cuando nosotros nos quitan un servicio, deberíamos decir, ay, qué bueno. Gracias. Pero cuando nos quitan el servicio y nosotros estamos apuntalados en el servicio como resentidos toda la vida, como haciendo las cosas que los demás no hacen, nos duele muchísimo, muchísimo. Sí. Y, híjole, es que me queda rebotando toda esta cosa del servicio, porque efectivamente la posición del discípulo es la posibilidad entonces de vivir la vida cristiana en la lógica del servicio, ¿no? Así es. En la lógica de la diaconía, en la lógica del amor concreto que se hace servicio, porque yo pensaba cuando decías, pues ya después se tiene que poner a servir María y todos los discípulos, ¿no? Es decir, Todos los discípulos. no puedo... Todos los que hayamos escuchado la palabra. Ajá. No puedes como, pues yo ya soy maestro, yo ya llegué, ya apláudanme. Ajá. No, sino que es una lógica, es una dinámica constante de escuchar al maestro y salir al servicio, ¿no? Y entonces, el maestro nos lo dice. Como dices, tiene mucho más sentido. Sí, ¿no? Sí, tiene mucho sentido, como lo hablábamos en el Buen Samaritano. Estaban bajando del templo, no iban al templo, estaban bajando del templo. La actitud normal de una persona que escucha la palabra de Dios. En el templo no se escuchaba la palabra de Dios, era un problema estructural, pero el contacto con Dios, de los sacrificios o de la palabra o qué sé yo, te debería a hacer presión para abocarte al servicio. El servicio puede ser de muchas formas. El servicio de la enseñanza, el servicio de la atención a los más necesitados, el servicio de lo que sea, Pero el escuchar la palabra a fuerza te lleva al servicio, a fuerza. El contacto con Dios, la amistad con Dios, a fuerza te lleva al servicio. Es una falacia que se pretenda ubicar aquí un contraste entre los que... el hacer y el estar. La mística de María y el trabajo de Marta. No. El trabajo de Marta queda muy defectuoso porque no es un producto de la escucha. No nace del encuentro con Dios. Y María y los apóstoles van a tener que reproducir la diaconía de Jesús en sus vidas, como nosotros, a la hora de entender la palabra, entenderla más, estarla estudiando, estar viendo los videos. No podemos entrar en una autocomplacencia, decir, pues ya estoy haciendo, bien, ¿no? Estoy haciendo lo correcto, ¿no? Qué a gusto. Yo creo que la obligación que tenemos es de ponernos a servir, pero de otra forma. Sí. No somos empleados, no somos empleados que trabajan a regañadientes. No somos ideólogos que van por la vida pescando a más clientes. Adoctrinando, ¿no? Adoctrinando. Somos testigos. Y fíjate qué importante esto que mencionabas desde el principio a propósito de un Jesús itinerante, sí, ¿no? De un Jesús que sale al encuentro. Y pues no puedo no pensar en la insistencia del Santo Padre Francisco en una iglesia en salida, una iglesia que no está ahí en las lógicas también muchas veces de un servicio a regañadientes, de donde yo me escapo porque ya me cansé de los feligreses y de doña Cholita que está ahí, que se quiere confesar todos los días, ¿no?
es decir, sino de una posibilidad del encuentro, de llevar al encuentro con la persona y ahí con Dios, Sí. ¿no? Porque pues es este dinamismo de la posibilidad del encuentro con Dios. Entonces, una iglesia callejera, decías tú, como Sí. Jesús, ¿no? Sí. Donde cuánto se antoja tantísimo, ¿no? De no estar en las lógicas. Nosotros hemos llegado a lógicas Comerciales, económicas. Ajá, muy perversas. Sí, pero, sí, sí. pero solo pensar que tienes que ser guardián de un edificio No, bueno, que un se está edificio que se está cayendo, cayendo. donde no Necesita basta. impermeabilización cada 6 meses. Ajá. Y que tienes una comunidad cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña. Y pues parece extorsión, ¿no? Parece, sí. Esas mismas personas que te están dando Les haces dinero. manita de puerco, Sí, y nunca basta. y nunca basta. Y nunca basta. Pero Nunca basta. lo más dramático, más allá de la estructura que está ahí cayéndose y que nunca basta para que la puedas reestructurar, lo más dramático es que entonces ya no hay encuentro. Así es. ¿No? Así es. Ya no hay una actitud de discípulo donde después yo voy al servicio, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Hemos caído en el quehacer afanoso, vacío y a regañadientes de Marta. Ajá. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Y entonces pues estamos en una situación realmente alarmante, ¿no? Alarmante. Pues, nos lleva a nuestro inconsciente colectivo a decir, es que estoy dándole dones al Señor, porque ya estoy echando un pesito más en la canasta, ya le traigo fruta al párroco, como lo hacían los indígenas, Sí. que llevaban frutos de la guerra y frutos de la extorsión que hacían a los pueblos vecinos, ofrendarlos al dios Sol, ¿no? Y Jesús dice, no. Muchas cosas te preocupan. Ajá. Solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Sí. Solo una es importante. Tú escucha. Esto te va a dar una vida plena. Una vida plena. Ujú. Sí. ¿Qué te parece? No, me parece fabuloso porque como digo, qué necesidad, pero también qué antojo, ¿no? De poder estar en una lógica que también es mucho más libre, ¿no? Del encuentro. Si tú tienes que ser guardián de un templo, pues está Curador de arte. curador de arte, ¿no? Y aquí quién sabe cómo ponga la situación, porque en Europa van vendiendo iglesias. No, está en Estados Unidos. Monasterios, conventos, en Estados Unidos también. No es raro encontrarse un convento hecho hotel, ¿no? Hotel. O una iglesia parroquial hecha cafetería. Y pues la verdad es que los intentos chapuceros que vamos haciendo para sacar dinero de las rifas, las rifas después de una misa, ¿no? No sé si te has fijado, una rifa rápida, ¿no? Ajá. En la misa para la impermeabilización. Se rifa una Biblia. A ver cuántos, pásele los boletos. Son intentos en verdad chapuceros porque va moviéndose el acento a una realidad para la cual no hemos sido llamados, ¿no? Yo creo, andamos Victoriano, marteando. Sí, andamos en Marte. En Marte yo con creo Marta. que el Espíritu Santo nos está empujando. Sí. Y yo veo que la iglesia ya no puede mantener más este asunto de Marta. Esa estructura, ¿no? Que efectivamente hemos estado atrapados
Digo, mayormente como estructura, porque hay ejemplos gloriosos No, bueno. de santas y santos. Sí. Y si sumamos Latinoamérica a nuestro país, en Latinoamérica hay gente valiosísima que está trabajando en este sentido. Pero sí, claro, se necesita pues que salgamos un poco de esta lógica de preocupaciones Sí. por leyes, ritos, etcétera, y nos centremos más en el encuentro, Sí. estar como discípulos del único maestro. Muy bien. Pues ahí está, amigas y amigos, compartan, si les gustó, denle like, no se olviden de comentarnos, nos sirven mucho los comentarios, y suscríbanse. ¿A quién queríamos darle las gracias? La otra vez se nos quedó una persona en el tintero. Bueno, a Berta Bretón, ¿no? Ajá, que nos mandó un mensaje. Claudia Luz también. Muy interesante. Que siempre está mandándonos saludos. Sí. Bueno, y los que llegan como de manera más personal. Más personal, ¿no? Sí. Los diáconos sí. Permanentes que nos siguen y que nos comentan y pues nos van ahí también como exigiendo, ¿no? Nos empujan. Empújennos, por favor. Empújenos. Porque de eso estamos hechos. ¿Bien? Bien. Pues nada, nos vemos para la próxima. Bendiciones.